quiero en primer lugar también recoger ese agradecimiento hacia los compañeros de Podemos en la Asamblea Regional, Rafa y María, que nos facilitan de una manera tremenda el trabajo en el ámbito presupuestario, a los compañeros que están en los municipios, a los concejales, tanto de Izquierda Unida como de Podemos, para que las propuestas desde el ámbito municipal puedan también canalizarse hacia la Asamblea, y que, como decía ella al principio también, poco a poco va consolidando un grupo de trabajo, un espacio político que yo creo que tiene mucho que decir todavía y mucho que aportar, ¿no?, a la solución política de esta región, que cada vez es más necesaria, ¿no? Siguiendo la línea que planteaba Rafa, efectivamente, el deterioro de los servicios públicos es un sello de identidad de estos presupuestos, de este Gobierno regional desde hace mucho tiempo, y el otro gran capítulo en el que se nota este deterioro y estas líneas privatizadoras del ámbito presupuestario, especialmente el de la educación, ¿no? El otro gran bloque de gastos, si exceptuamos, lógicamente, el gasto de la deuda pública, que ya es el segundo por encima incluso del sanitario, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en el tema tema educativo, donde se han presentado también hasta 18 enmiendas importantes, porque yo creo que recogen fundamentalmente las demandas que desde hace ya años los colectivos profesionales y la comunidad educativa y sindicatos del sector vienen reclamando, como son las mejoras de las condiciones laborales del profesorado, que en la región de Murcia siguen arrastrando los recortes que se produjeron en el año 2012 con motivo de la crisis anterior, en el que hay que recordar que se eliminaron cuestiones como, o se incrementaron, por ejemplo, el horario lectivo del profesorado, se aumentó la ratio, se aumentó no solamente la ratio general en los centros, sino incluso también en el ámbito, por ejemplo, de manera muy clamorosa, y además que suscitó una gran protesta en su momento por parte de los padres afectados, de la ratio de alumnos de necesidades educativas especiales, ¿no? La ratio entre profesores de pedagogía terapéutica y alumnos con necesidades educativas especiales aumentó también enormemente. Bien, en total, como digo, unos 18 enmiendas, que suponen aproximadamente unas 30, casi 31 millones de euros, por tanto, una gran parte de las enmiendas que se han presentado desde el punto de vista del volumen presupuestario, y que atienden, como digo, pues fundamentalmente a la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la reducción del horario lectivo a 18 horas para los profesores de secundaria, 23 los de maestros, la reducción también del horario lectivo para mayores de 55 años, las reducciones generales de ratio, también, lógicamente, enmiendas para que se asuma de una vez por todas ya la Administración Pública ese compromiso que contrajo con el profesorado interino, que además sancionado incluso por las instituciones europeas, de que el profesor interino tenía que cobrar el verano, y había un acuerdo que una vez acumulado hasta 5 meses y medio de trabajo durante el curso escolar se tenía derecho a ese cobro. Bueno, pues la Administración sigue sin hacer frente también económicamente a ese compromiso. Luego hay un aspecto también importante que también hemos enmendado como en otros años, que es el tema de los gastos de funcionamiento de los centros. Parece un tema menor, pero en momentos como el actual, donde los centros educativos tienen que hacer frente a montones de gastos ordinarios por el tema de la pandemia, que no todos se cubren con la financiación que aporta la comunidad autónoma, y quedan pues muy escasamente, hasta poniendo en peligro muchas veces el propio pago ordinario de lo que son los servicios básicos, como puede ser luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Pues no solamente no se han incrementado con los presupuestos de este año, sino que incluso en algunos casos, como la educación infantil y primaria, se han recortado y están todavía incluso por debajo, en algunos casos, del que había antes del recorte de 2012. Por tanto, es un aspecto de abandono importante por parte de la Administración para que los centros educativos funcionen de manera adecuada. También algunas aportaciones en el tema de la mejora de las infraestructuras. El plan de desamiantado de los centros, que sigue prácticamente estancado. Desde hace un par de años que la Administración valoró o cifró en torno a 160 centros que necesitaban de reforma para eliminar ese elemento tan contaminante que es el amianto de las estructuras de los centros educativos, pues sigue prácticamente sin abordarse con la celeridad o con el plan que se había planteado. El año pasado fueron escasamente, creo recordar, 5 o 6 centros. Este año
muy pocos también. Por tanto, hay que plantear un impulso porque no se llega ya, se incumple totalmente el plan que tenía la Administración de hacerlo en el plazo de hasta 2026 o 27. También un aspecto importante que yo creo que es muy reclamado es la inversión para el aumento de la dotación de orientadores en centros educativos. Y cuestiones también como el tema dentro del plan de infraestructura de la climatización de los centros en general, ¿no? Un plan también que, como el de desamiantado, pues sigue pasos muy lentos y que se impulsa fundamentalmente gracias a la financiación que viene de Europa para estos temas, no porque la Administración tenga un compromiso real presupuestario de avanzar lo máximo posible en este plan. En general, el único aspecto que sí avanza, como siempre, todos los años de manera significativa, es el plan de los conciertos escolares a la escuela privada concertada. Por tanto, si sopesamos unas deficiencias de una parte del sistema educativo público y los comparamos con el tratamiento presupuestario de lo que supone la escuela concertada, evidentemente la cuestión que planteaba antes Rafa como elemento identitario de los presupuestos generales de la comunidad autónoma en torno a la privatización de servicios públicos es evidente y palmaria en el caso de la educación. Pero lo es también en un aspecto que queremos resaltar, como es, por ejemplo, en un sector en el que poca gente se fija, pero creo que hay que resaltar, que es la cuestión del servicio público de mantenimiento de las infraestructuras viarias, de las carreteras. Un servicio que, viene deteriorándose y viene minimizándose y privatizándose ya desde hace al menos 8 o 9 años o 10 años, hasta el punto que prácticamente se reduce a muy poco personal ya, donde todavía hay disposición y disponibilidad de material técnico para trabajar en el mantenimiento de carreteras de manera adecuada y que, sin embargo, muchas veces la Administración cede a las propias empresas con las que privatiza el servicio y las pone a su disposición, teniendo personal y teniendo como digo, maquinaria suficiente para afrontar cuestiones de mantenimiento, de limpieza de carreteras, en el caso de nevadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un gasto más que inútilmente podría de alguna forma destinarse a mejorar ese servicio y a dotar del refuerzo necesario que necesita para que se garantice la seguridad vial y la seguridad en las carreteras, que tiene mucho que ver, lógicamente, con el aumento de la siniestralidad de tráfico que tenemos últimamente en los últimos años en la región de Murcia. Y finalmente, un apunte importante del ámbito de la política también municipal, como otro punto, digamos, donde podemos palpar y ver ampliamente el abandono que el gobierno regional muestra en estos presupuestos sobre los municipios, es la política de la financiación local, ¿no? Hay que recordar que somos la única comunidad autónoma que carece de una ley de financiación local. Hay que recordar que el artículo 142 de la Constitución establece que los municipios tienen que participar para sufragar sus haciendas de los impuestos que cobra la comunidad autónoma. Y eso hay que regularlo mediante una legislación, mediante una ley, una normativa que en el caso de la región de Murcia no existe. Nosotros hemos propuesto ya muchas veces que se elabore esa ley y que se financie con los fondos que provienen del sistema de financiación provincial, que en el resto de comunidades autónomas que son pluriprovinciales y disponen de diputaciones, estos fondos se canalizan a través de las diputaciones y llegan íntegros prácticamente a los ayuntamientos. En el caso de la región de Murcia, los recibe la comunidad autónoma, los administra ella y los dedica a otras cosas que no es la financiación local. Porque si sumamos la totalidad prácticamente de las transferencias corrientes o de inversiones que llegan a los ayuntamientos y lo comparamos con los 231 millones que supone este año el plan de financiación autonómica, pues no alcanza prácticamente ni el 50%. Por tanto, es un tema importante que además se podría reforzar incluso programas tan importantes como el plan operativo local, que se destina a financiar los servicios públicos, las infraestructuras básicas de los ayuntamientos, arreglo de calles, infraestructuras de agua, electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que prácticamente ahora supone apenas un 20% de lo que suponía en el año 2009, 2010, 2011, antes del recorte presupuestario de 2012, que llegó a tener en torno a los 50 millones de euros y hoy escasamente llega a los 10 millones de euros en total. Por tanto, contando con el plan operativo local, con el fondo de cooperación local para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes
y que, o incluso con actuaciones para, en materia de despoblación rural para aquellos municipios que tienen un amplio territorio y un montón de pedanías y que están sufriendo esa lacra importante de la despoblación, ¿no? Para lo cual tampoco hay apenas prácticamente ninguna partida presupuestaria prevista en estos presupuestos. Por tanto, reitero, ese abandono de los servicios públicos en general. En el caso de la educación es palpable, en el caso del mantenimiento de carreteras es totalmente evidente, y en el ámbito también municipal, pues reclamamos otra vez más al Gobierno regional que sea capaz de implementar una ley de financiación local y que destine los fondos necesarios para que ésta sea eficaz y eficiente también para los ayuntamientos. Nada más.